Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar. Un agradecimiento también por el trabajo que se está haciendo. Estamos en pre-Expo Agro y bueno, muchos de ustedes han estado contribuyendo fuertemente, así que gracias por la tarea, está quedando todo muy bien. La idea, tal como decía Leonardo, es tratar de hacer un recorrido sobre qué es la bioeconomía, qué lo entendemos y por qué este cambio de nombre que estamos proponiendo y que nos parece que agrega valor sobre lo que se venía haciendo en términos históricos dentro de la Secretaría. ¿Sí? Nosotros la estamos percibiendo la bioeconomía como un adicional sobre lo que se está haciendo, sobre lo que está haciendo bien, y en ese adicional estamos incorporando fuertemente el ambiente y la sociedad, en una interacción más compleja, que involucra a actores adicionales a los que estaban hasta el momento representados por la Secretaría. Entonces, nosotros lo entendemos, el concepto de bioeconomía, como una complejidad que tiene que ver con aprovechar lo que llamamos la biomasa, o sea, todos los productos vegetales y animales que se generan en el campo, o también los productos naturales o la biodiversidad, en intentar reemplazar lo que hasta hoy son productos que muchas veces vienen de la industria petroquímica, de la industria tradicional, química, que en muchos casos tienen efectos ambientales que se quieren resolver a partir del uso de productos biológicos naturales. Esos cambios involucran no solamente lo tradicional, que tiene que ver con alimentos, con fibras, sino también con bioplásticos, bioenergías, bioinsumos, una cantidad de productos que son más amigables con el ambiente y que tienen menos efectos sobre las poblaciones en las cuales se están generando esas biomasas. Esa complejidad de procesos que tiene que ver aprovechar esos vegetales y aprovechar esos minerales, esos animales, para generar estos productos que estamos mencionando, requiere de una componente, de un agregado de valor importante, y el principal agregado de valor que le aplica es conocimiento. Tenés tecnología y conocimiento. Tecnología y conocimiento cada vez más sofisticados, que involucran campos del conocimiento, como puede ser la biotecnología, como pueden ser las TIC, todos los sistemas de información, etcétera, etcétera, que están siendo aplicados con un objetivo de producir más amigable con el ambiente y que además eso se refleje en múltiples productos, tal como decíamos, amigables con el mismo. Bueno, no sé qué pasó, yo no estaba. Estos procesos basados en productos vivos, bueno, requieren, tal como decíamos, esas tecnologías y esos acercamientos. Y además lo hacemos en un contexto de lo que llamamos economía circular. Si economía circular involucra que, a diferencia de la economía lineal, donde teníamos un insumo, un producto, residuos, acá lo que tenemos son, de cada uno de lo que antes era un residuo, es un aprovechamiento para generar nuevos productos, y así en una cascada de complejidad. Después les voy a mostrar un ejemplo para que se entienda más claramente esta cuestión. Esta visión tiene que ver con algunos aspectos que ese agregado de valor, esa transformación, se realiza en el propio territorio donde se generó esa biomasa, por algunas características que vamos a ver. Y esa necesidad de la que transformación se genere en el territorio hace que ese conocimiento, a diferencia de la visión tradicional, donde la biomasa va al urbano para ser transformado, acá el conocimiento va al campo para hacer ahí la transformación. Con lo cual estamos hablando de un proyecto de desarrollo. Desarrollo que tiene que ver con asentar población, con incrementar la población más capacitada dentro de los territorios rurales,
de forma tal de generar este proceso. O sea, después cuando veamos el ejemplo por ahí va a quedar más claro. Entonces, bioeconomía, en nuestra percepción, es desarrollo territorial. Desarrollo territorial de aprovechamiento sustentable de los recursos, amigable con el ambiente, amigable con la sociedad y que reemplaza todos aquellos otros productos que hoy están generando perturbaciones ambientales, como pueden ser los hidrocarburos, los productos químicos, etc. ¿Sí? ¿Está más o menos claro esta concepción? Bueno, otro elemento sustantivo, yo le decía que lo más importante es, de agregado valor, es el conocimiento. ¿Sí? Entonces, eso está en línea con un aspecto que creo que es relevante en las sociedades nuestras, y que está sintetizado en esa frase de Luis Rapoport, que me parece que la expresa muy bien, que la competencia futura entre regiones y países en realidad es una competencia entre sus sistemas educativos. Si nosotros no somos capaces de generar sistemas educativos acordes, lo que va a haber es un retraso relativo sobre otros lugares y vamos a empobrecer. Algo de eso vino ocurriendo. Yo le agrego a eso que además los sistemas científicos tecnológicos deben estar asociados al proceso productivo. Pasamos de una visión de la manufactura industrial a una visión de la economía circular. Pasamos de un lugar, de un momento histórico donde Estados Unidos y Europa era la masa crítica de generadora de riqueza, generadora de comercio, y eso se ha trasladado a otros lugares, ¿no es cierto? Tiene que ver con otras lógicas asiáticas, etcétera. El conocimiento juega un rol cada vez más importante. Hay visiones más sistémicas cuando hablamos de una salud, que estamos hablando de, no hay una salud animal y una salud humana, sino hay una salud que involucra a los animales, los humanos y el medio ambiente interactuando entre sí. Entonces esa visión sistémica es mucho más rica que la que teníamos tradicionalmente, y vamos a la descarbonización y a lo bio. En ese contexto de cosas ocurren cambios, ¿no es cierto? ¿Qué ven ahí en esa imagen? ¿Qué es? ¿Qué está? ¿No está mirando el precio? ¿No? ¿Y quién es el que mira? ¿Es un consumidor? ¿Qué es en este caso? ¿Qué es? Una madre china. ¿Sí? O sea, esa madre china pertenece a la clase media más grande del mundo hoy, que es la clase media china. O sea, la clase media china está en torno a los 600 millones de personas, es más que la población de Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, la clase media eso convive con una cantidad de otra gente que todavía no accedió en determinadas condiciones dentro de la propia China a la economía, pero sin duda ahí hay mucho. Esa madre está con su hijo único. Hasta hace pocos años era único por legislación, hoy es por elección. Hoy es por elección, como las clases medias globales de todo el mundo tienen pocos hijos, si los tienen, y bueno, en ese caso es así, ¿no? En estos casos tenemos ese niño que está siendo cuidado por 4 abuelos y 2 adultos, 6 alrededor del señor, ¿no? Entonces, no está mirando el precio, claramente. ¿Sí? Tal como bien decías, está mirando la etiqueta, está mirando la composición. ¿Sí? Y además algunos elementos adicionales que pueden aparecer, ¿cierto? Lo más probable es que esa imagen sea anacrónica, porque esta madre china, seguramente de clase media alta, seguramente está comprando por Alibaba, es el mercado libre chino, que es la plataforma informática más importante en términos globales. Y algunos de esos chirimbolitos que están ahí seguramente van a tener que ver con la certificación y la trazabilidad. O sea, que me cuente, yo le voy a dar a mi niño esto que tiene esta composición, pero además que fue producido en un sistema que tuvo estas características y que fue elaborado de siguiente manera, ¿cierto? Eso es certificar y trazar. Cuando nosotros desde la Secretaría decimos que el propósito, el objetivo es duplicar las actuales exportaciones y además hacerlo con certificación y trazabilidad, algunos de ustedes me lo habrán escuchado decir,
Es esto lo que estamos tratando de ver. O sea, esta demanda que tenga, y después la ventaja que tenemos, después les voy a mostrar, es que además nuestros sistemas de producción generan los productos más amigables con el ambiente comparado con cualquiera de los competidores que nosotros tenemos. La huella de carbono que tiene nuestro sistema productivo es mucho mejor que el cualquier otro, con lo cual todo lo que se haga con ese material va a ser mejor en la cadena de valor. Vamos a seguir mirándolo. La otra cosa que les quería mostrar, esto es la plaza Tiananmen, esto es en Beijing, China, están con barbijos, pero la foto es de hace 6 años atrás, no es de la época del COVID. ¿Sí? ¿Y por qué están con el barbijo? Fíjense el cielo. ¿Sí? Ahí la contaminación de dos tipos, la industrial propia de la ciudad y la generada por la erosión de los campos que están al oeste de Beijing, que atraen arena con el viento, etc. ¿Sí? Entonces, esta gente, cada vez que se levanta, escucha en la radio cómo está el tema para usar o no el barbijo, así como usamos para ver si hay que poner un pullover o salir con el piloto. Lo que quiero decir con esto, importante, es que en la mente de estas personas está incorporado el tema ambiental día por día. No hay que contárselo. ¿Okay? Ahora, si uno tiene productos que provienen de ambientes como este, que son los nuestros, y puede contar esa historia, y lo puede mostrar, ya sea por la certificación, la trazabilidad o lo que fuera, ya tenemos un comienzo de batalla ganada en la cabeza de esos consumidores, ¿no es cierto? Para los cuales el tema del ambiente es un valor intrínseco y que, bueno, estos sistemas muestran otras cosas. Hay otros aspectos, ¿no es cierto? Cuando nosotros miramos esto es Tierra del Fuego. ¿Sí? ¿Qué ven ahí? ¿Qué se está viendo? ¿Qué tipo de cosas ven? Árboles, ¿sí? ¿Qué? Agua, sí, una circulación. Y desde el punto de vista de los organismos vivos que ven ahí, hay distintos árboles, hay arbustos, hay cosas que parecen ser más de pastizal, hay también turbas, esos son zonas de turberas en el caso de Tierra del Fuego. Hay cierta diversidad. Acá hay menos diversidad, ¿sí? Acá hay más. Esto es la selva misionera. ¿Qué ven ahí? Vegetación, varios tipos de vegetación, ¿cierto? Hay de vuelta árboles, hay helechos, hay lianas, musgos sobre las cortezas de los árboles, ¿sí? ¿Esa es toda la biodiversidad que hay o hay más biodiversidad? Hay muchísimas más que no se ven. Sí, por ejemplo, sí. Por ejemplo, microorganismos. ¿Hay insectos? ¿Habrá insectos ahí? Aves, mamíferos, ¿sí? Bueno, vos dijiste una palabra clave que son microorganismos, ¿sí? Entonces, ¿qué tan relevante es el tema ese que menciona ella de los microorganismos? Bueno, fíjense, hay algunos autores que estiman qué cantidad de especies de todo tipo puede haber en el planeta. Hay distintos acercamientos. En general, 13, 14 millones de especies es un número que varios aceptan. Ahora, de esos 13 millones de especies hay solamente 1.800.000 identificadas, ¿sí? Que básicamente tienen que ver con los tamaños, ¿sí? Bacterias y arqueas, que son los más pequeños, solo el 0,4% de las especies están conocidas, ¿no es cierto? 6% de los nematodes, el 4% de los hongos. Bueno, en la medida que son más chicos, los organismos están menos identificados, ¿sí? Los mamíferos grandes los conocemos todos, los vimos alguna vez. Los árboles, lo mismo. En la medida que eso cambia, ahí hay menos conocimiento. Ahora, a lo largo de la evolución de la vida, todos estos organismos han estado interactuando, ¿sí? Hay señales, entre ellos, señales que tienen que ver con competencia,
con asociativismo. Hay distintos tipos de situaciones. Todas esas situaciones están mediadas por moléculas. Moléculas que tienen que ver con estos que estamos mencionando. Si ni siquiera conocemos las especies, imaginémonos que no conocemos las moléculas con las cuales se comunican y que han estado interactuando a lo largo de la evolución. Muchas de esas van a ser parte de las soluciones que van a requerir para múltiples campos de estas aplicaciones que estamos mencionando, ¿cierto? Algunas las conocemos, ¿no es cierto? Y está claro, digamos, cuando estamos hablando de un antibiótico, ¿qué es un antibiótico? Es una molécula que emite un organismo para defenderse de otro, de las bacterias, ¿ok? Un hongo con una bacteria. Bueno, ahí hay un diálogo mediado por el antibiótico que impide que el otro avance, ¿sí? Hay otros que favorecen. Lo que quiero mostrar es que en esa biodiversidad tan importante hay muchas de las soluciones que hoy requerimos, que todavía no conocemos, porque no conocemos todavía esos diálogos que estoy mencionando. Y que en general usamos muy pocas especies de las que la naturaleza nos ofrece, ¿no? Entonces, cuando estamos viendo esto, en realidad lo que estamos viendo es un potencial fuente de un montón de productos que no necesitan ni siquiera tumbar esa selva, sino extraer las moléculas, poderlas propagar, etcétera, que se transformen entonces en bioinsumos, fármacos, etcétera, etcétera. ¿Se entiende el concepto? Entonces tenemos por un lado las biomasas que generamos y por el otro lado la biodiversidad y el aprovechamiento de la biodiversidad, en los dos casos cosas para hacer. Entonces, entender esa biodiversidad y esos diálogos moleculares son importantes para el futuro. ¿Qué es la bioeconomía para Argentina, visto en un contexto global donde involucra la generación de biomasa, los aprovechamientos, etcétera? Es extremadamente importante para la economía de Argentina. Es el 70% de las exportaciones. Cuando uno mira exportaciones hay que mirar también importaciones, el balance entre lo que exporta y importa un determinado sector. Entonces ahí todavía se magnifica más porque en el caso de lo agro necesitamos muy pocas importaciones para las exportaciones que se realizan. Ese balance, en el caso del último año normal de exportaciones, no el pasado que por la sequía tuvo problemas, estuvo en torno de los 48.000 millones de dólares. El sector que le sigue para abajo es la minería, 2.000, 2.500. Y hay un único tercero que algunos años está y otros años no está, que es el tema de los vehículos, ¿no es cierto? Que en el 2022 fue de alrededor de 300 millones. O sea, 48.000, 2.500, 300. Todos los demás sectores consumen más importaciones que los que exportan. Todos dependen de que este sector pueda generar esos recursos para poder importar. Y cuando eso no pasa porque hubo una sequía, como fue el año pasado, catástrofe general. ¿Sí? Ahí hay entonces una clara dependencia. La otra cuestión es que Argentina exporta muy poco, nuestro país se quedó muy aislado del mundo en términos comerciales, lo mismo que el Mercosur, pero cuando nosotros vemos que cada argentino exporta la mitad que un uruguayo, o la tercera parte que un chileno, ahí tenemos un problema serio. Cuando faltan dólares y si encima hay una sequía, colapsa la economía, ¿sí? Eso lo que, cuando nosotros decimos hay que duplicar las exportaciones, lo que estamos diciendo es parezcámonos a un uruguayo en términos de exportación, vamos a tener el doble de las exportaciones, mucho menos problemas de balance de pago que el que tenemos habitualmente, que colapsa cada X años la economía argentina. ¿Es posible? Sí, es posible. O sea, Argentina no tiene un problema de demanda de sus productos actuales y potenciales, lo que no tiene es una oferta que se ha podido construir para hacer esa función. Por otro lado, se generan más de 3 millones de puestos de trabajo, genera asentamiento poblacional en los territorios,
es la base estratégica de las negociaciones. Nosotros cuando vamos a una negociación internacional, el tema de qué ponemos en la mesa, el tema de alimentos y productos bios es central. Tiene que ver con la seguridad alimentaria global, jugamos un rol ahí en eso. Hay un potencial de crecimiento y todo lo que venimos diciendo es que estas características que tiene nuestro sistema nos permitiría generar una marca país que asocie nuestro sistema de producción a productos amigables con el ambiente. Esto hay que construirlo, estamos trabajando para que eso ocurra. Es conocimiento. Eduardo Trigo dice que viaja mal, es costoso transportar la biomasa, después voy a mostrar el ejemplo, distancias largas porque el valor de cada unidad de producto es relativamente bajo y entonces transportarla es cara. Con lo cual, la transformación tiene que ser en el lugar donde se generó. Por eso vengo insistiendo con el tema del desarrollo local, ¿no es cierto? Necesitamos biomasa para transformar. Todas las biomasas no son iguales y tienen características diferenciales, vegetales y animales, entre animales, etc. Y eso nos permite un arco de productos diferenciados de acuerdo a las características que estas tienen y las huellas ambientales. Para tener una idea de algunas cuestiones, hicimos unas cuentas de la biomasa generada. Argentina en el 2022 generó más o menos en estos productos que estoy mostrando de uso 235 millones de toneladas. De esos 235 millones de toneladas, el 55% fueron granos y después están ahí agregados, incluidos los que son productos de extracción, o sea, productos no producidos pero que se extraen de la naturaleza, como pueden ser los peces, como pueden ser la biomasa nativa para leñas, etcétera, básicamente, esos son datos de probiomasa, que es el 14%, etcétera. ¿Sí? Pero tenemos algunas consideraciones para hacer. Cuando hablamos de maíz, estamos exportando 2/3 partes del maíz que producimos como grano. O sea, en el caso de Brasil es el 30%, en el caso de Estados Unidos es el 17%. Digamos, ¿qué hacen ellos con el maíz? En vez de exportarlo como grano, transforman en carne de pollo, carne de cerdo, etanol, bioplásticos, etcétera, etcétera. Tiene un valor agregado que tiene que ver con este concepto de bioeconomía, donde Argentina, por motivos que yo creo que tienen que ver con bajo incentivo a hacer inversiones que generen esas transformaciones, no lo ha hecho. Pero que está todo el potencial para hacerlo. ¿Sí? Las proyecciones que se están haciendo hacia el 2030 es que, bueno, esa cantidad de biomasa puede crecer hasta 306 millones de toneladas, con lo cual esos incrementos de duplicación de exportaciones es totalmente factible. Esto tiene una historia, no siempre fue igual. Cuando nosotros vemos desde el comienzo del siglo pasado, Argentina producía 7 millones de toneladas, el granero del mundo, ¿sí? Teníamos 6 millones de personas, o sea, por cada persona que vivía en la Argentina se exportaban 1.17 toneladas de granos y hoy estamos en torno de casi 4 veces eso, 3 veces y media esa cantidad, o sea, es mucho mayor y eso tiene que ver con el aumento de la productividad, etcétera. Y marca la relevancia de Argentina en términos de elaboración de estos productos. La otra cuestión que tenemos que mirar es qué valor tiene eso que estamos produciendo y que estamos exportando, ¿no es cierto? Nosotros en el 2022 en productos agro se exportó unos 51.000 millones de dólares, eran 106 millones de toneladas, o sea que la media por tonelada exportada es de $480 por tonelada. Ahora, eso básicamente está muy sesgado porque lo que más exportamos son granos, ¿no es cierto? En términos de dólares es el 73%, en términos de toneladas es el 93%. Los otros productos, por ejemplo, los productos de la pesca tienen una media por tonelada de 10 veces eso, $3.720 por tonelada, ¿sí? Es bien distinto.
Los productos regionales, muchos de los cuales son de consumo directo humano, como las frutas, por ejemplo, es un valor también significativamente mayor, ¿no? $1.100 la tonelada, ¿sí? Y las proteínas animales están en torno de los $5.300 por tonelada. O sea, en la medida que nosotros transformamos los productos, esos productos no solamente incorporan más trabajo, más desarrollo, sino que obviamente valen más, ¿sí? Entonces, si en lugar de ser un exportador de alimentos para animales, que Argentina es eso, Argentina es un exportador de alimentos para animales, maíz y harina de soja son sus principales productos de exportación y ningún humano lo come en forma directa. Eso se compra porque a otros produzcan cerdos, produzcan pollo, produzcan leche, etcétera, que nosotros no estamos haciendo. Si nosotros pasamos a ser un exportador de productos para humanos, agregándole el valor correspondiente, hay un salto de valor relevante y eso es lo que nosotros pretendemos hacer y duplicar las actuales exportaciones. Esa duplicación es una duplicación, pero con un cambio de matriz de productos. No vamos a exportar el doble de grano de maíz. Esa no es la idea. O el doble de granos de soja. Lo que vamos a hacer es transformar eso en esas proteínas o esos productos que vengo diciendo desde el comienzo. ¿Vamos bien? ¿Estamos claros? ¿Sí? Bueno, cualquier cosa, por favor, pregunta, no hay ningún problema. Y bueno, esto que yo llamo la vaca viva, que es esta bioeconomía, bueno, nosotros podemos desagregar por productos, toneladas, precios, etcétera, y podemos ver la matriz esta que recién mostramos el resumen. Fíjense, la zona roja, que son proteínas animales, casi todas las exportaciones están de $1.500 por tonelada para allá, ¿no es cierto? Y en cambio, los granos o los productos originados a partir de los granos, como pueden ser aceites o harinas, son todos por debajo de los $1.500 la tonelada, ¿sí? Esta es la conformación, la matriz de lo que pasó. Hacia adelante nosotros tenemos que revisar entonces a quién le vamos a vender y qué le vamos a vender, ¿cierto? En términos de estas cuestiones que estamos hablando. Las regiones comerciales del mundo son estas. Las transformaciones del peso específico de Asia respecto del resto del mundo ya están impresas en las exportaciones de Argentina, ¿cierto? Hasta fines del siglo XX, Europa era más del 50% de nuestras exportaciones, hoy es menos del 22-23%, ¿sí? ¿A dónde va eso? ¿Dónde se imaginan que va esa diferencia? China, países asiáticos. O sea, ¿quién es nuestro mayor comprador de grano de maíz y harina de soja? ¿Quién sabe? No. No. Es un país asiático que está al lado de China y se llama Vietnam. Eso hace 15 años atrás no hubiera estado en el esquema de nadie, digamos, ¿cierto? Hace 10 nosotros en la facultad hicimos un simposio del sur al mundo en 2030 y ya lo veníamos diciendo. Ahí están cambiando los lugares, los destinos y los productos, ¿sí? Esa transformación la tenemos que tener clara porque cuando nosotros pensamos hacia adelante qué es lo que va a pasar, y lo que va a pasar es que en términos poblacionales y de PIB global, Europa cada vez es menos importante. Digamos, hoy es el 12% del PIB global. Digamos, eso para ciertos productos va a seguir sirviendo, pero claramente Asia. Ese es un dato de el comercio de Argentina con regiones. Bueno. Hay ciertas regiones que a mí nos parecen muy importantes y donde no tenemos agregado agrícola, por ejemplo, que es la ASEAN. La ASEAN es el sudeste asiático, son 10 países, algunos de los cuales yo recién le mencioné Vietnam como importante, pero ahí tenemos otros como, por ejemplo, Indonesia, Malasia, Camboya, etcétera, que son
destinos que son lugares que están creciendo muy rápido, la población, son más chicos, digamos, es más fácil negociar con uno de estos que con China, por simetrías digamos, de políticas, económicas, etcétera, ¿no es cierto? Y ahí estamos haciendo cosas. Los países árabes son países que tienen una necesidad creciente de alimentos. Muchos de esos habían armado sistemas de riego, esos sistemas de riego hoy no tienen agua, entonces en Arabia Saudí están desactivando, entonces van a necesitar traer de otros lugares alimentos y bueno, ahí hay varias cosas para hacer. Y la otra cosa que ocurre es que hacia el 2050 las tendencias de población van a ser medias parecidas a como viene ahora. Ahora, del 2050 al 2100, el único lugar que crece fuertemente población es África. Casi todo el crecimiento, más de 2.000 millones de personas, van a ser de África. Hoy China, que tiene unos 1.400 millones de habitantes, a final de siglo va a tener menos de 1.000. Y así ocurre con muchos otros lugares. Y eso tiene que ver con que la tasa demográfica de crecimiento, la tasa de mortalidad, ese hijo único de China no alcanza a compensar las tasas demográficas del país, por lo cual van a ir cada vez teniendo menos población. ¿Sí? 4 abuelos, 2 padres, un chico. Bueno, cuando se mueran los abuelos, bueno, cada vez va a ser menos. Esa es la dinámica y entonces esto es otro tema que tenemos que tener presente. Y todos estos países no tienen el mismo gasto en alimentos, entonces hay productos que van a estar destinados a determinados países y otros determinados otros, de acuerdo a la capacidad de compra que tengan y donde hay que generar estrategias distintas. No es lo mismo vender un producto sofisticado, envasado, con marca, que vender a granel, como venimos haciendo hoy, indiferenciado. Entonces hay pensamientos estratégicos geopolíticos distintos y a veces no solamente son los países, sino son las regiones. En el caso chino, por ejemplo, cuando estamos pensando con determinado tipo de producto, no es lo mismo si estamos pensando en la costa o estamos pensando en el interior. En la costa está el 94% de la población, el resto está afuera, y además en el oeste hay productos que son halal, porque la población árabe es importante. Entonces ahí hay estrategias que me parece que tenemos que tener claras cuando vemos el mundo. Cuando hablamos de economía circular, ¿de qué estamos hablando? ¿Alguien sabe de qué hablo? Reinvertir para que vuelva al suelo, todo eso es economía circular. Ok, muy bien. Ahí vamos a ver el ejemplo. Esto es un ejemplo de un establecimiento norte de Córdoba, ¿no? Las Chilcas, un establecimiento familiar. ¿Tuviste ahí? Bueno, ¿lo viste eso funcionando? Es muy interesante. Bueno, ese es un establecimiento ganadero que producía maíz. Ese maíz está hasta Rosario, 3 camiones, un camión se lo quedaba a los camioneros, el otro se lo quedaba el Estado, bueno, estaban en un problema. Entonces pensaron, ¿cómo agrego valor? Digamos, en la medida que estás lejos del puerto, es el caso o es el caso de Río Cuarto, por ejemplo, que ha desarrollado todas las industrias desde el etanol hasta la avicultura, qué sé yo, tiene sentido porque el precio que recibe el productor es el precio internacional, en el puerto menos el flete. Si el flete es grande, entonces mi producto vale menos, ¿sí? ¿Qué hicieron estas personas? Bueno, tomaron y contrataron una tecnología nacional, que es una destilería para producir etanol, ¿no es cierto? Cuando nosotros, ¿qué es el etanol? Es un alcohol, el 6% de las naftas que nosotros cargamos cada día viene de maíz, a veces un poquito más, el 12% es etanol, la mitad de maíz, la mitad de caña de azúcar. Los del azúcar a veces no cumplen, y entonces hay un poco más de etanol, pero básicamente es eso. ¿Qué es eso? Una levadura ataca los hidratos de carbono del grano de maíz, lo transforman en etanol y liberan dióxido de carbono como gas producto de la fermentación. ¿Sí? Ese es el proceso biológico. Entonces, sacamos etanol, dióxido de carbono, pero ese dióxido de carbono se emplea, por ejemplo, para la industria de las gaseosas. ¿Sí? Antes se hacía de petróleo, ahora se captura de esas plantas. O sea, en vez de liberarlo, lo capturamos y lo usamos para hacer burbujitas de
de las bebidas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que queda? Cuando pasó este proceso queda algo que, como se fueron los hidratos de carbono del grano de maíz, lo que quedan son proteínas, las proteínas, más la proteína de las propias levaduras, ¿no es cierto? Eso se llama burlanda. Es un alimento muy bueno para animales estabulados, ¿sí? Entonces, esa burlanda va al feedlot. En ese establecimiento que vos fuiste a ver, había una granja de cerdo, hay una granja de cerdo, todavía no, bueno, ahora hay una granja de cerdo que se alimentan con maíz y soja producida en el lugar. Todos los estiércoles y orines de estos animales se recogen y van a parar a una biodigestor. ¿Qué pasa ahí? Ahí hay otro proceso microbiológico. ¿Qué ocurre? Esos residuos, por otros microorganismos, se transforman en metano, en gas metano, ¿sí? Ese gas metano, que es el gas que se puede usar para calefaccionar, etcétera, en ese proceso microbiológico se libera calor, levanta calor, ese calor se captura y va a parar es parte de la fuente de energía para la planta de etanol, ¿sí? Y el resto del gas se mete en un motor que genera energía eléctrica que se usa en parte para el establecimiento y parte para vender al sistema interconectado nacional. En ese biodigestor también a veces van los residuos urbanos del pueblito que está al lado, ¿sí? Reciclan también eso. Finalmente, lo que queda del proceso que estamos hablando es un fertilizante biológico que se reparte, ese residuo del biodigestor, que se reparte en el campo y que reemplaza más o menos el 25% de los fertilizantes que hubiera habido que comprar, y además le estamos metiendo un biológico que tiene ventajas adicionales, no solamente los nutrientes, sino además la parte biológica. Esto es economía circular, entonces. Antes vendíamos maíz, ahora está vendiendo etanol, dióxido de carbono, carne vacuna, carne de cerdo, energía, y además se está ahorrando parte de los fertilizantes que hubiera necesitado para armar todo este ciclo. Para cada uno de estos, antes necesitaba alguien que sepa hacer bien la agricultura para hacer el maíz, ¿sí? Ahora necesita gente que sepa hacer el etanol, el cuidar el feedlot, la granja porcina, la generación de biogás, la generación de energía eléctrica, la distribución del fertilizante biológico, etc. Entonces, es mucho más complejo la situación, se necesita más gente, pero además gente más capacitada para cada uno de esos sistemas, ¿ok? Pero es ahí en el campo, o sea, es muy caro transportar burlanda si el feedlot está lejos, o mucho más caro transportar estiércol si el biodigestor está lejos. Todo tiene que estar juntos. Entonces, la transformación desde la visión, esta se realiza en el territorio. La biomasa viaja mal, hay que transformarla ahí. Y el conocimiento va hacia el lugar donde se ocurre el fenómeno y no al revés, que lo tradicional es que lleve el trigo hasta el pueblo, y ahí está el molino, y después el molino se lo manda a la ciudad y hacen el pan en la ciudad. Esto es una lógica distinta. Por eso decimos que es un modelo de desarrollo, ¿sí? Que impacta en el territorio, asentando poblacional, asentando gente que sepa todos los temas que hay que saber para construir esto. ¿Sí? Pero muy de arraigo. Arraigo, bueno, sí, por supuesto. ¿Cuántas hectáreas necesito para que esa economía circular sea redituable? Tenés distintos modelos. Este modelo es un modelo de unas 10.000 hectáreas. Ahora, tenés modelos en el caso de Córdoba de dos tipos. Si vos vas a Villa María, tenés acá Bio, que es un modelo cooperativo. Entonces son muchos productores que están asociados a una cooperativa. Y si te corres un poco, te vas hasta Río Cuarto, tenés Bio 4, que es un modelo de empresas
agropecuarias que se conformaron para producir etanol, digamos, de otras índoles. Entonces hay modelos individuales, como puede ser este, relativamente grandes, pero tenés cooperativos o tenés modelos empresarios de distintas naturaleza. En Argentina están funcionando todos estos modelos, hay más, hay algunos que están asociados a feedlot, que hacen biogás, bueno, hay distintos tipos de situaciones, pero y esta tecnología es argentina, porque en general en el mundo la tecnología de transformar maíz en etanol es para plantas grandes, para plantas muy grandes. Esto que estamos mencionando acá, si lo hacemos para la soja, es parecido. Tenemos soja, hacemos aceite, nos queda residuo que va para alimentación animal, el aceite se puede transformar en biodiesel. Después, el biodiesel, como un producto de la síntesis del biodiesel, aparece el glicerol. Al principio, cuando Argentina, en los 2005, a partir de la ley que promovió el tema de los biocombustibles, empezó, el glicerol era un problema, es un producto de la síntesis, ¿no es cierto? Nosotros tenemos aceite, le agregamos un producto y queda glicerol. Hoy Argentina es líder mundial en la venta de glicerol de calidad farmacéutica, a partir de esto. ¿Qué es el glicerol? Todos nosotros hemos usado alcohol en gel en los últimos años. Hay una parte que es etanol, que es del maíz, y otra parte que es el gel, que es glicerol. ¿Okay? Eso se usa en múltiples industrias y Argentina lidera esa industria. ¿Por qué? Porque hace biodiesel. ¿Okay? Ese es un formato. La otra cosa que se puede sacar es lecitina del aceite, que es otro producto que es casi todos los productos alimentarios que ustedes van a encontrar. Miren la etiqueta y van a aparecer lecitina como parte de la fórmula. Tiene algunas características interesantes, bueno, la harina de soja, la granja, tal como habíamos mencionado, el biodigestor, residuos urbanos, etc. En el caso de la soja, le podemos agregar algunas adicionales, como la generación de posibles bioplásticos. En el caso del maíz, bueno, Pedro tiene ahí en la oficina tiene un saco que está hecho de fibras de maíz y tiene las zapatillas, ¿no? También de las suelas hechas de plástico. Bioplástico, van a ir a ahora las fotos están, ¿no? También para Expoagro. Te están chorreando, López. Bueno, el aceite vegetal usado en la cocina se puede recuperar. Hay empresas que están recuperando aceite vegetal y lo que hacen es un biodiesel que en general se está exportando ese aceite para un biodiesel para aviación, básicamente. Entonces, en este contexto que estamos mencionando, en la medida que del productor al consumidor hay varios actores y este consumidor cada vez es más informado y más exigente en términos de calidades, esa trazabilidad, certificación que estábamos mencionando, exige a cada uno de estos que le cuenten a este consumidor cómo hacen las cosas, ¿cierto? Cómo hacen y cómo verifica alguien que esas cosas que se están contando son ciertas. Eso es certificar, eso es trazar, ¿cierto? Y en la medida que lo que ocurre es que estos consumidores son cada vez más, en estas condiciones, bueno, esto es lo que pasa. Con lo cual, certificar y trazar es la diferencia entre poder acceder o no a muchos mercados actuales y futuros. Y no necesariamente un sobreprecio. En algunos casos sí, en otros casos va a ser entras o no entras, ¿cierto? Ahí entonces, el año pasado, para el Congreso de Maizar, que el presidente de Maizar fue Pedro y me tocó ser presidente del Congreso. Pedro había gestionado con INTE y con INTI la medición de la huella de carbono del maíz, ¿sí? ¿Qué encontraron? Encontraron que el valor es 61% debajo del promedio mundial. Entonces, si nosotros tenemos un maíz que lo estamos vendiendo como grano, sin verificar esto, estamos perdiendo mucho valor que ya de por sí tiene. Pero además, si nosotros hacemos etanol con maíz de esa huella, te permite, lo que está pasando, que ACA está exportando etanol a la Unión Europea, que tiene el estándar más exigente en términos de ahorro
de gases de efecto invernadero, y entonces estás pudiendo aprovechar, ¿sí? Otras cosas que se pueden hacer con maíz y que tienen impacto, por ejemplo, es el caso del pollo, ¿sí? El pollo de Argentina, medido también con estándares internacionales, por el INTE y por el INTI, creo que es INTI solo, es la tercera parte de huella de carbono que el pollo generado en Europa, en el Reino Unido. La tercera parte. Estos que nos levantan el dedito, nos hablan del ambiente, bueno, nosotros tenemos esto y no lo estamos pudiendo mostrar, ¿no es cierto? O el 70% abajo de la huella de carbono de un pollo producido en Brasil, que es el líder mundial en el mercado de carne de pollo, ¿sí? Hay atributos que tenemos y que no estamos aprovechando, ¿cierto? Cuando estamos hablando del enfoque que nosotros queremos dar a esta situación por la bioeconomía, tiene que ver con esto, digamos. Saquémosle provecho a lo que estamos haciendo bien, construyendo nuestro relato en función de los datos científicos que estamos obteniendo. Si nosotros revisamos otro tipo de productos, en el caso del trigo da más o menos parecido, en torno al 60% abajo de un trigo europeo, y si tenés 60% abajo, la harina es también así, y al final del día un fideo de Argentina tiene de vuelta 65% menos de huella que un Barile italiano, ¿sí? Entonces, sí. Por supuesto, sí, claro. Tenés que sumarle la huella del transporte. Sí, igual están entrando, o sea, lo están usando. Sí, hay otros ejemplos, digamos, en diciembre se mandó la primera partida de soja libre de deforestación, en un sistema que Argentina en los últimos 3 años vino desarrollando, privado. Hay otras certificaciones como esta, ¿no es cierto?, que están empezando a aparecer. Me tocó estar en Europa hace 3 semanas atrás hablando de esto, digamos. Te vienen a hablar de ambiente, bueno, nosotros tenemos esta estrategia. Ellos no tienen todavía una plataforma para medir claramente cómo es el tema de la libre deforestación. Te lo exigen, pero no lo tienen, ¿ok? Y en estos días está por ir a Berlín una partida de carne argentina libre de deforestación. O sea, forma parte de eso, no es exactamente lo mismo, pero está emparentado con ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, lo que decimos es que tenemos un montón, hay que hacer esfuerzo para sistematizar esto, ¿no es cierto? Eso, que uno diga que el maíz nuestro tiene 60% menos, es un muestreo general que hizo el INTA, muy profesional en muchos lugares, con distintas tecnologías. Está discriminado el documento para mirar si fertilizás más, si fertilizás menos, más rendimiento, menos rendimiento, en tal zona, en tal zona. Estos números son generales, pero si nosotros queremos construir una marca país asociado, cada partida tiene que estar medida, trazada, ¿no es cierto? Entonces los esfuerzos que estamos haciendo van a tener que ver con configurar un sistema que no es un dato general, ¿sí? Ustedes por ahí están familiarizados con agricultura orgánica. Bueno, la agricultura orgánica es un sistema de certificación que Argentina hace muchos años, que es seria esa certificación, pero cada sistema, cada producto tiene que tener el sellito y alguien tiene que verificarlo, ¿cierto? Esto otro también va a haber que construirlo de la misma manera, pero lo bueno es que ya los datos previos nos están diciendo que hay mucho potencial, que la cosa está muy bien y que vale la pena aprovechar esta circunstancia. Y es donde van al menos una parte del mundo, que es por ahí donde más vas a poder sacar valor, digamos, que son los más exigentes, digamos. Entonces, si vas a ir a los lugares menos exigentes, vas a seguir exportando grano de maíz, grano de soja, harina de soja, en el mejor de los casos. Si vos querés transformarte en ser exportador de alimentos para humanos con marca, eso es mucho más sofisticado y vas a tener que entrar en circuitos de este tipo. Si no, no vas a poder acceder. No solamente en Europa, ¿no? En ninguna clase media global va en el futuro a ser distinto, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Digamos, tenemos una capacidad de producir biomasa diversificada e importante. Bueno, hay que seguir
avanzando. Esto no es abandonar un eslabón o cargar sobre un eslabón las eficiencias del otro, tiene que ser todo uniforme. Agregarle valor, hay que salir a los mercados. La Cancillería tiene que ser un poco más activa, digamos, en términos de estas cuestiones para conseguir justamente habilitar mercados, situaciones. Ahí tenemos un rol con el SENASA, que bueno, forma parte de ese entramado importante para adelante. Y bueno, la transformación exige, tal como dijimos, conocimientos, tecnologías específicas que nuestro sistema científico-tecnológico es acorde, va a haber que apuntalar en determinadas situaciones para que las tecnologías más necesarias para esta transformación de alguna manera sigan para adelante, ¿no es cierto? Yo a todo esto de la bioeconomía, como dije antes, le llamo la vaca viva, ¿no es cierto? Todo el mundo habla de la vaca muerta, nosotros tenemos una vaca viva, ¿sí? Una vaca viva que además va a vivir más que la muerta, pues la muerta, lo que no le saquemos en las próximas 2 décadas, después va a quedar enterrada, porque hay toda una movida en contra del uso de hidrocarburos, etcétera, etcétera. Entonces, y además forma parte, tal como dijimos, de las potencialidades actuales y futuras de la Argentina en términos de defensa. Entonces, esa vaca viva merece, digamos, un trabajo de políticas que nosotros creemos que tienen que generarse hacia adelante, que tienen que ver, tal como dije, con el desarrollo territorial, ¿sí? Hay que co-construir esta situación de la bioeconomía. Nosotros necesitamos de ustedes que formen parte de esto, que se apropien de estos conceptos, que podamos debatir y que podamos generar una comunicación que nos permita avanzar más rápidamente en estos términos en provecho de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Y de vuelta, es una estrategia de desarrollo, es relativamente moderna, estamos a punto de subirnos a un momento tecnológico adecuado. No es que ya pasó hace 20 años en el mundo, sino que se está ocurriendo hoy y entonces eso nos va a permitir aprovechar de la mejor manera esta situación. Creo que estamos convencidos que es una oportunidad muy grande. Bueno, ahora estoy sujeto a las preguntas y comentarios. ¿Qué les pareció? Si los sorprendió algo, a favor, en contra, tienen visiones distintas. Me gustaría hacer un feedback, si es posible. Sí. Hay, digamos, vos tenés en todos los casos organismos que de alguna manera regulan las cuestiones. En el caso específico de estos datos que yo mencioné, hay un organismo internacional que es el IPCC, que es el organismo que a nivel internacional trabaja los temas ambientales, y ellos han generado ciertos parámetros, ¿cierto? Esos parámetros son los que son uniformes para el mundo, porque si no sería inapropiado. Esos son los parámetros que ha tomado el INTA y el INTI en los casos que yo lo he manejado, que son los datos que yo mostré. Entonces son parámetros referendados. Y lo otro importante, que a veces se recorta al momento, ¿no es cierto? Todos los que yo mostré son lo que se llama ciclo de vida. ¿Qué ciclo de vida es? Mirar desde la huella de carbono que generan los insumos, por ejemplo, los fertilizantes, las semillas. Si estás en animales, en pollo, los que generan las incubadoras para generar el pollito, etcétera, etcétera. O sea, todo el proceso hasta que llega al consumidor. Y el consumidor, esa última fase, es lo que alguien preguntaba antes, también involucra la logística, el transporte, ¿no es cierto? En algunos productos, esos por barco, otros por avión, otros por camión. Bueno, cada uno de esos tiene que estar medido y cuantificado. La tranquilidad que nos puede dar este tipo de datos justamente tiene que ver con el tema de etanol a Europa. Cuando Jorge Hilbert del INTA hace las primeras mediciones para ACA, para ir a Europa,
Los europeos dicen, no le creemos estos datos, tenés que consultar a una consultora holandesa, ¿viste? Los holandeses son expertos primero te venden la necesidad, después te venden el servicio, ¿no? Muchas cosas, son muy habituales. Bueno, viene el holandés, Jorge había dicho ahorro 74% de emisiones respecto de las naftas, el límite es 70 tenés que tener un valor mayor de 70 para entrar en Europa, vino el holandés 74. ¿Sí? ¿Ok? Exactamente el mismo dato que se había construido acá. Digamos, eso muestra que tenemos gente capacitada, que sabe hacer las cosas y que están con el estándar mundial. Perdón, ¿está claro? Sí, claro. Claro, sí. Eso certificar te sale dinero, que se supone que lo recuperás si vos estás vendiendo acorde. En el caso específico que estábamos mencionando, hubo que pagar esa consultoría holandesa, que había sido la del INTA mucho más barata, pero vos ingresaste a un mercado que de otra manera no hubieras podido entrar, ¿cierto? Y con un precio... Sí, bueno, pero por eso digo que si vos armas un sistema nacional, que es lo que pretendemos, esos costos van a ser mucho menores, ¿cierto? Y después está, tal como se hablaba, formas asociativas, no necesariamente es un productor el que lo tiene que hacer, probablemente es un conjunto, de forma tal que estos costos se traten de diluir, ¿no es cierto? Entonces, bueno, los esfuerzos tienen que ver con tratar de generar un sistema y que ese sistema le sirva a todos, porque si no, está siendo un problema. Bueno, el INTA está haciendo mucho trabajo, realmente todos estos datos, la mayor parte son o de INTA o de INTI. A veces juntos, a veces uno por separado del otro. ¿Sí? ¿Y por qué nuestro maíz y nuestro trigo, por ejemplo, son de los que menos tienen? Muy buena pregunta. Nosotros tenemos un sistema que en un contexto no muy amigable para la agricultura, en muchos momentos tuvo que ser defensivo y entonces potenció algo que hoy termina resultando extremadamente valioso, que es la siembra directa. La siembra directa es un sistema muy potente del punto de vista ambiental. Vos estás, por un lado, ahorrando volúmenes muy grandes de gasoil al no arar. Si vos arás, lo que estás haciendo es una perturbación del suelo y de la microbiología del suelo y de esas cosas que no sabemos muy bien, pero que sí sabemos que en una cucharada de tierra hay más o menos 8.000 millones de habitantes en términos microbiológicos, una cucharada, ¿sí? Esa perturbación tarda un tiempo en recuperar un equilibrio, que no lo necesitas en esto. Si vos no estás removiendo los residuos de la cosecha, o sea, los rastrojos, el impacto de la lluvia, de la erosión, etcétera, es mucho menor. Si das vuelta el pan de tierra, estás oxidando rápidamente la materia orgánica, ¿sí? Que si bien te da un pico de fertilización inicial, vas bajando la cantidad de la dotación de materia orgánica del suelo. O sea, hay un montón de situaciones que no solamente es la no remoción, sino también la rotación de cultivos, el uso racional de agroquímicos, o en los últimos años se empezó a utilizar la cobertura verde todo el tiempo que te permite, o sea, en el momento de que no hay cultivo, hay un cultivo, siempre verde, que está generando entonces condiciones para que los microorganismos que están en el suelo sigan vivos, ¿cierto? Pero que además esa misma vegetación controla más malezas, ¿sí? Entonces, y además hay una baja tasa de fertilización en comparación con otros países. Entonces, la suma de todo esto, este último es un tema a resolver, digamos, hay que mirarlo diferente. La suma de todo esto te da esa ecuación final. Hay el tema de fertilizantes, es un tema, pero por ejemplo, Profértil, que está en Bahía Blanca, que es una fábrica importante, que hoy provee
poco más de la mitad del consumo. Cuando se hizo era la más grande del mundo, era para exportación, bueno, ahora ni alcanza para lo nuestro. Sorprendentemente porque la urea, que es el fertilizante que se genera, es gas con valor agregado, básicamente es gas. Hoy tenemos vaca muerta, para hacer 10 plantas de profértil. Bueno, hoy están haciendo sistemas de cada vez menos impacto en términos ambientales en el proceso de la fabricación de la urea, ¿no? Y dentro de poco van a estar en una urea de huella cero en la fábrica. Pues cuando lo aplicás, hay liberación de nitrito, bueno, hay una serie de cuestiones que por resolver. Pero digo, está todo alineado para ese lado. Entonces, el sistema nuestro basado en siembra directa, con porcentajes muy altos en la mayor parte de los cultivos, es una comparación muy importante respecto de incluso los países vecinos, ¿cierto? Cuando vos revisás el caso de Brasil, los suelos son más pobres, necesitan poner el doble fertilizante, máquina, bueno, toda la historia que lo que explica es esto, básicamente siembra directa y tasa de fertilización. Pedro, ¿me olvido de algo? No, bueno, ahí está. Bueno. Eso tenés una ventaja de arranque, pero esa ventaja hay que sostenerla, ¿no es cierto? Eso hay que sostenerla. De ahí el tema de rotaciones, siembra directa, etcétera, se juega un rol, ¿no? Lo que está pasando, y esto hay que tenerlo claro, es que esas bajas tasas de fertilización están haciendo que cada vez estén más empobrecidos nuestros suelos en macro y micronutrientes. Y es un llamado de alerta muy fuerte. Por eso estamos trabajando una de las líneas de tema de fertilización, de fertilizantes, para ver cómo podemos ayudar a que eso ocurra, ¿no es cierto? Pero cuando vos ves los mapas de INTA hizo van por el tercer trabajo, hicieron un trabajo hace unos años donde tenían, miraban lugares donde no había habido cultivos, abajo de los alambrados o cerca de las casas, etcétera, contra el suelo agrícola, sometido a labranzas, el suelo agrícola con siembra directa, y lo volvieron a repetir unos años, ahora hace poco, hace un par de años salió la revisión. Y lo que ves es que entre los dos censos hay un empobrecimiento muy grande de macro y micronutrientes, ¿cierto? Eso es una señal de alerta que hay que resolver. Y se resuelve devolviéndole rentabilidad al productor, que es lo que estamos tratando de hacer. Yo te quiero preguntar, Fernando, ¿hacia dónde va la percepción de la sostenibilidad en el consumidor? Digamos? Porque uno puede argumentar de una manera que sea sostenible y eso te abre un mercado. Pero esa idea, esa percepción, ¿va hacia algún lado? ¿Vos percibís que va hacia algún lado, hacia una medición estandarizada? Sí, tiene que ir, porque si no lo estandarizás, si no lo medís, si no lo demostrás, es lo mismo que nada. Yo te puedo decir, mira, yo soy sustentable, pero sí, a ver, te van a pedir eso. Y la mediación ya no son los gobiernos, sino que muchas veces son las cadenas comerciales. Por ahí, en Europa es más importante la exigencia que te ponga Carrefour para estar en la góndola que por ahí que te puede hacer un gobierno que está sometido a acuerdos internacionales y entonces, qué sé yo. Entonces, las cadenas comerciales te están empezando a jugar un rol cada vez más activo en estas cosas, ¿no? ¿Se entiende? Pero tenés que poner un sello y ese sello tiene que estar estandarizado, si no, no vale. Y, a ver, cuestiones que tienen que ver con huella de carbono es un tema central. En el caso animal, en hídrica navese, en el caso animal, bienestar animal es un tema que viene cada vez con más fuerza, digamos, esto también. Así que, bueno, hay toda una discusión en términos de la ganadería vacuna, que la mayor parte de la argumentación en contra es falaz, y bueno, hay que demostrarlo y hay que ponerlo arriba de la mesa. Hay datos objetivos que muestran que es así, pero bueno, es una discusión que hay que dar. Sí. Bueno, cuando vas al supermercado y elegís una cosa o la otra, digamos, lo que está haciendo el consumidor global está mirando, a veces
son situaciones de países donde hay mayor holgura desde el punto de vista económico, entonces tenés más capacidad de por ahí de poder pagar un poquito más por un producto que te dice que es amigable con el ambiente o que es amigable con los animales o cosas por el estilo, ¿no es cierto? Lo que es cierto es que si la restricción va a estar en las cadenas comerciales, ya hay un primer filtro que no te van a poner en la góndola algo que no responda a determinado parámetro, ¿no es cierto? Si algo es muy impactante en el ambiente, por ahí Carrefour no te lo compra. Entonces vos cuando llegas a comprar, ni siquiera tenés la opción de elegir, sino que ya hubo un filtro previo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, a ver, la producción tradicional es parte de la bioeconomía, ¿no es cierto? Bueno, depende cómo definas bioeconomía, ¿no? Depende cómo la definas. Si vos lo definís como lo estamos tratando de definir nosotros, que es parte desde la producción tradicional, esa es parte de la bioeconomía. Lo que estamos proponiendo es agregados, me imagino que vas a eso, agregados de valor, ¿no es cierto? Entonces eso, depende de las comunidades, las cosas van más rápido, menos rápido. Pero las tendencias claramente van para este lado, ¿no es cierto? Si vos mirás qué pasaba hace 10 años, qué pasa hoy, el cambio es sustantivo, y si es muy difícil saber qué va a pasar los próximos 10 años, pero lo que nosotros estimamos más probable es que esto se incremente fuertemente. ¿Qué disposición hay con el tema con otras cadenas asociadas? Por ejemplo, hablaron de la economía y yo lo primero que pensé es Argentina todavía no cambió sus camiones para la jauja. Bueno, ahí tenés en la logística tenés un problema, ¿no es cierto? Cuando vos revisás qué nosotros hicimos con el ferrocarril, por ejemplo, es un problema. Entonces, ferrocarril en distancias medias largas, por tonelada, no solamente es más barato, sino que además por tonelada y por kilómetro es 10 veces menos huella de carbono que un camión. Entonces, si nosotros hacemos una estrategia país basada en, por ejemplo, en bajar la huella de carbono, una cosa a resolver va a tener que ser esta, digamos, porque si no vas a ser muy eficiente en el campo de baja huella y después lo subís a un camión que tiene 15 años y que tiene una huella de carbono que te hace 500 kilómetros y ya estás igual que cualquier otro. Entonces, esas cosas son las que hay que resolver. Bueno, esto es la cosa. Bueno, seguís con la media res al hombro. A ver, y Argentina tiene la tasa de síndrome urémico hemolítico per cápita más grande del mundo. Supuestamente tenemos buena carne, después la terminamos envolviendo en papel de diario, ¿viste? Entonces, ese concepto me parece que, bueno, hay que ir a resolver. ¿Desde qué visión? Desde una visión también del consumidor. O sea, nosotros no estamos siendo cuidados apropiadamente si no hay cadena de frío. Si el tipo te pone en la media res al hombro, le queda sangre y después dentro de 2 horas sigue con ese mismo coso y vuelve a cargar otro, ¿sí? ¿Ok? Y sin cadena de frío, nada. Bueno, estas son cosas que uno las tiene que mirar desde estos distintos lugares, ¿no es cierto? Vas a un matadero del interior y tiene un animal colgado a un árbol. Bueno, eso es complejo porque te dicen, bueno, el tipo tiene que vivir, por ahí el pueblo está lejos, pero bueno, en el medio están también las cuestiones de salud, ¿no? Bueno, esas son las cosas que hay que trabajar y resolver, ¿no? Y buenas prácticas. Buenas prácticas de todo tipo, bueno, esas son cosas que están, me parece que si nosotros metemos en la vertiente de la salud de nuestra población, o sea, porque hay frigoríficos que aceptan condiciones de producto en términos de salubridad que te exigen los mercados a los cuales exportas y otro que no. Entonces, y el 70% de la carne se vende acá adentro, ¿no es cierto?, de consumo interno, 70-75%. Bueno, cuidémonos también entre nosotros, ¿no? Por eso el concepto ese que vos marcaste de una salud. Bueno, es eso, Fundamental es eso. Entonces, nuestro criterio, tal como les dije, es que uno de los elementos transversales centrados es certificar y trazar. Y entonces, en este sentido, estamos trabajando en varias líneas, ¿no? Cuando habla de certificación y trazabilidad, no solamente es huella de carbono, antes mencioné el tema de libre deforestación, hay distintos tipos de formulación. La propia certificación orgánica es una certificación.
de un proceso, digamos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que favorecer y consolidar. Estamos buscando distintas líneas de acercamiento a eso y bueno, va a ser una de las estrategias centrales de lo que hagamos en los próximos años, ¿no? Eso es una construcción. Ese es un objetivo de mediano a largo plazo. En el mientras tanto, para llegar a eso, hay que medir. Vos no le podés decir al chino, mira, el cielo que nosotros producimos es azul, ¿no? Como el tuyo. Bueno, está bien. Pero sí, medime la huella, medime la contaminación del aire. O sea, Pedro siempre usa el tema de la contaminación del aire, que hay una plataforma por ahí que vos podés entrar en cada momento y ver en cada ciudad cómo es la contaminación del aire. En China es todo un desastre, digamos, la mayoría. Nosotros estamos perfectos ante ello, digamos. Ahora, ¿cómo le sacamos provecho a eso? Hay que construir esa herramienta para mostrar que no solamente es el cielo azul, sino que además medís partículas y son pocas. Medís contaminación y es poca, digamos. Entonces, esa construcción es la que queremos construir desde acá, desde bioeconomía. Sí. Perdón, aprovecho que tenemos acá. Sí. Y estábamos hablando de valor agregado. Nosotros tuvimos Certificarse está agregando valor. Por sí. Nosotros tuvimos en el INTA un gran divulgador que fue Mario Bragaccini, Sí, por supuesto. que decía, Chapó para Mario. bueno, que para descanse, él decía que ningún camión de granos debía recorrer más de 80 kilómetros sin agregar valor. Ujú. Vos al final de tu exposición nos invitabas a comunicar estas cosas. ¿No nos faltaría una política más agresiva de comunicar esa Bueno. lógica? Y cuando digo más agresiva, ¿Para qué estamos haciendo esto hoy acá? Es un paso para construir eso, ¿no? Y con ustedes como sujetos. tengo la sensación de que también hace falta una comunicación, y esto lo hablé muchas veces con Mario, de intendentes, legisladores locales, siempre preocupados por limitar la cantidad de tierras para aplicación de fitosanitarios, pero no para promover este tipo de... Y los ejemplos que vos vas dando, vamos viendo en distintos lugares como Córdoba, en general tienen un apoyo muy fuerte de los municipios. Sí, por supuesto. Eso es un tema cultural, de batalla cultural, ¿no es cierto? Pero hay algunos avances que me parece que se están dando, digamos. Que esto pueda cambiar de nombre ya es una señal que algo está pasando, ¿cierto? Que incluso por la negativa, lo que ha ocurrido con el debate de las retenciones en el Congreso, donde gobernadores y diputados salieron en contra de esto, por primera vez en la historia, nunca habían hecho esa cosa, y por suerte lo hicieron, bueno, marca un cambio y eso no es de un grupo o de un partido, sino que es transversal, ¿no es cierto? Me parece que estamos en un momento que quizás podemos aprovechar para acelerar todos estos procesos, ¿no? Esa es la apuesta y por eso estamos acá, ¿no? Eso es muy difícil de establecerlo, digamos, por eso te dije en algún momento que no necesariamente es un adicional de valor, sino que eventualmente puede ser un requisito de acceso, ¿cierto? Si no lo tenés, no vendés, no necesariamente, hoy hay mercados donde hay adicional. Hay mercados donde vos podés, por ejemplo, no lo traté, pero es muy importante, bonos de carbono, ¿cierto? Si vos tenés sistemas amigables con el ambiente, silvopastoriles, forestales, acumulación de dióxido de carbono en el suelo. Hay distintos mecanismos por los cuales vos podés generar valor a partir de la acumulación de carbono, ¿cierto? Eso tiene algún precio que está dando vueltas. Las otras cosas son más vidriosas, pero si no las haces te vas a quedar afuera. Esta es la cosa. Sí, entonces no necesariamente es un agregado, un agregado de valor plus, sino que es una habilitación. Una consulta más. Desde la Secretaría, más allá del cambio de nombre, que es un montón, que ya implica... Es un cambio de concepto, no de nombre. Bueno, sí, pero implica un cambio de Sí. política. ¿Tienes pensado alguna estrategia de incentivo para que en el campo se comience a trabajar con otra lógica? Digo, más allá Estamos haciendo, todos los diseños que estamos haciendo tienen que ver con esta lógica que estamos conversando, ¿cierto? Y que tiene que ver también con transversales a otros sectores del Estado, ¿cierto? Cancillería, está, a ver, en Cancillería
Lo que estamos haciendo es hicimos un acuerdo por el cual vamos a dictar un curso de bioeconomía para los diplomáticos, que entiendan de qué se trata, para que entiendan de qué se trata y puedan venderlo, porque muchas veces ni siquiera conocen el sistema productivo, y además va a ser un requisito si quieren subir de categoría, con lo cual el que no curse bioeconomía se queda fuera, digamos. Este tipo de acciones me parece que tienen que ver con incorporar esta lógica en distintos lugares. El área comercial, obviamente, tiene que entender estas cosas. Bueno, tenemos reuniones con ambiente todas las semanas. Ahora recién Pablo se fue porque tenía una reunión con ambiente, donde estamos coordinando acciones junto con ellos, ¿no es cierto? Entonces hay múltiples acercamientos. En 70 días es lo que hicimos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, gracias por estar y bueno, a disposición. Hasta luego. Llaman los stakeholders, para nosotros es fundamental. Así también con un mediano plazo a la sociedad. ¿Cómo hacemos para comunicar este concepto a la sociedad? Así que eso es reflexión de mi parte. Leo. El conocimiento aplicado en el lugar aplicado es posible, un posible ordenador de la empresa agroindustrial, o tenemos que empezar a decir la empresa de la bioeconomía. Y esto determina en desarrollo local, significa que nuestras ciudades del interior, donde están cercanas estos centros de producción, con la sofisticación que vimos en la presentación de Fernando, es posible. Y que no solamente eso, que también hace un aporte a la mejora del ambiente. Todo se trata de realizar más fotosíntesis y captar las moléculas de dióxido de carbono principales productores del calentamiento global. En esto estamos, en este cambio. Este curso es para esto. También estamos poniendo en marcha un curso para todo lo del personal de la Secretaría de Economía, el INTA, el INASE y el SENASA, que va a ser asincrónico, porque buscamos que nuestro equipo se tiene que agrandar y este cambio de paradigma, este cambio de visión, necesitamos un equipo más grande para poder alcanzarlo y que sea predominante. Así que bueno, desde ya está la invitación a continuar con estos cursos y a sumarse a pensar que organizarse la industria y la sociedad de otra manera es altamente posible y hay marco conceptual. Así que bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Un detalle más que me olvidaba. Las presentaciones, si me autoriza Fernando, van a estar disponibles y las enviamos por correo.